Hola, yo soy Lizeth Guerrero, te cuento un poquito de mi background para que conozcas un poquito de mi perfil como diseñadora gráfica. Yo de formación soy diseñadora industrial y cuento con una carrera técnica en diseño gráfico, la cual pude ejercer un poco mientras estudiaba en la universidad, y de ahí fui donde fui adquiriendo experiencia, y ya una vez que terminé como mi formación académica me empecé a integrar más justo en el área gráfico, a la par que empezaba a ejercer como diseñadora industrial. Pero de lleno, profesionalmente en el área del gráfica, llevo trabajando 3 años aproximadamente, donde he llevado proyectos de desarrollo de marca, naming, desarrollo estructural y diseño de empaque, que se llama packaging, como todo esto completo. También me he desarrollado en el área de creación de contenido para redes sociales, que es como mi fuerte, porque es donde hay muchísimo más campo. También he estado trabajando para el área de impresos y levantamiento fotográfico y de video, igualmente ya sea para el área publicitaria, tanto como para el área de redes sociales. ¿Qué información debe dársele para que pueda realizar el diseño de imagen de la publicidad para una obra de teatro? Bueno, de forma personal yo tengo como estructurada cierta metodología de trabajo. En la primera es como el primer acercamiento, la primera entrevista con los clientes, donde ellos te hablan sobre su proyecto, algunas expectativas, cuáles son sus objetivos en general. Y ya después de esto uno puede bajar un documento que prepara personalizado, pues ya sabiendo las necesidades del cliente, y tú ya sabes qué es lo que necesitas, ¿no? Este documento se llama Brief de diseño y generalmente tiene una estructura en el que bajas tanto la información que necesitas, por ejemplo en este caso, ¿no? De qué es la obra, cómo se llama, en qué lugar, en qué horarios, boletos, cómo va a estar la dinámica. Esa información esencial que el cliente necesita comunicar, tanto lo que no se dice, ¿no? O sea, para quién va dirigido ese cartel o bueno, esa obra de teatro, para también escoger estilos gráficos, qué sensaciones necesitas cómo evocar, si es algo triste, si es algo feliz, también como para ir en la parte gráfica poder ir tomando ciertas decisiones, ¿no? Por ejemplo, qué colores, qué contrastes, qué tipografías, ¿no? Porque pues también no vas a ocupar como la misma fórmula si quieres comunicarlo a un público más adulto que a un público joven o un público infantil, ¿no? Entonces, de entrada pues es ir desglosando ese documento, donde también vaciamos la información, ¿no? De qué entregables, que son los que ellos esperan, y en qué formatos van a ir, ¿no? Porque en este caso, por ejemplo, puede ser publicidad digital o publicidad impresa, o puede ser ambas. Entonces, ¿de qué manera trabajamos nuestro master graphic? Que generalmente pues es el arte o la identidad que va a llevar todo, en este caso toda tu obra de teatro, y a partir de ahí se van a ir como desarrollando materiales muy enfocados a este master graphic, que va a dar la pauta a todo el alineamiento gráfico, y así pues agilizas el proyecto y tienes una identidad homogénea, muy profesional sobre tu proyecto, ¿no? También tenemos que saber tiempos de entrega, ¿no? Eso es muy importante, de con cuánto tiempo contamos para poderlos desarrollar, porque pues también esto determina otro de los puntos que mencionas después, es el costo, ¿no? Porque hay veces que te piden cosas con muchísima urgencia y tienes que postergar algunas cosas, y entonces pues sí, para irte organizando y también darle pues ese valor a tu trabajo. Y pues creo que en esencia pues es eso, ¿no? La información base, ¿no? En sí la información general de tu obra, que pues es lo que necesitas comunicar en esencia, qué quieres evocar, a quién va dirigido, cuáles son tus entregables, o en qué ambientes tú ves desarrollado tu publicidad, ¿no? Porque no es lo mismo pensar una publicidad que va a ir dirigida a una revista o a redes sociales, o que lo veas
¿cómo se llama? Espectaculares o en estas vallas, en los parabuses. Entonces pues eso es como lo elemental, ¿no? En donde lo ves desarrollado y todo lo que te comenté antes. ¿Cuáles son los pasos del proceso de trabajo que sigue un diseñador desde la solicitud hasta la entrega del material? Creo que me adelanté un poco con esta respuesta en la pregunta anterior, pero bueno, en términos generales te voy a decir que cada diseñador tiene un proceso distinto y sabe cómo maneja sus tiempos, qué es lo que necesita para poderlo manejar. Pero hablando de un proyecto como tan grande como la publicidad de una obra de teatro, básicamente, pues bueno, con lo que te comentaba, ¿no? Como la primera entrevista de contacto para saber expectativas y qué es lo que se necesita de primera necesidad, ¿no? Porque uno cuando ya tiene esta conversación también puede ir desglosando y decirle a su cliente, te conviene más hacerlo o llevarlo de este lado, y pues ya le puedes ir ofreciendo como otro tipo de servicios, ¿no? Y ya cuando se baja esto, pasamos a la siguiente etapa, que es la parte del briefing, que es la que te mencionaba anteriormente. Y después de tener esto, pues yo utilizo lo que es toda la parte de crear pues la investigación de mercado, ¿no? Que tiene que ver con homólogos de qué es lo que se ha hecho anteriormente en el rubro en el que tú quieres atacar, para saber qué cosas sí y qué cosas no, porque esto nos sirve mucho para entender el mercado, de qué sí funciona y qué no, y para evitarnos un poco esta parte de prueba y error, ¿no? Entonces quizás ir un poquito más concisos hacia lo que queremos alcanzar. Y también viene la otra parte de investigación, que es la parte de mood board. A mí me gusta trabajar mucho esta marca porque nos ayuda a alinear con los clientes muchísimo en las referencias, ¿no? De qué es lo que esperan y hacia dónde se está yendo, ¿no? Como para entender que estamos en el mismo canal. Esto no quiere decir que va a ser idéntico a lo que se entrega en este documento, que muchas veces es muy gráfico, y lo divides por etapas, ¿no? Como que estas son mis referencias de tipografías, estas son mis referencias de colores, de composiciones, de fotografías, para poder estar como alineados en ese sentido de las estéticas, y sobre todo que esto vaya muy enfocado hacia los objetivos de comunicación. Después de esto que se aprueba este mood board y que todos sabemos que estamos como en la misma línea, en la misma página, a mí me gusta trabajar con 3 propuestas, y con estas 3 propuestas pues ya se desarrollan, se presentan al cliente, se hacen comentarios, se hacen ajustes y se escoge solo una propuesta. Y a partir de eso pues ya se comienzan a trabajar, ¿no? Lo que te comentaba del Master Graphic, que pues básicamente ya teniendo todo este bagaje y teniendo todo esto ya bien aterrizado y que ya vamos como un poquito más seguros, pues ya empezamos a trabajar como la última versión, la versión preliminar, final. Y ya teniendo eso aprobado, ya se empiezan a trabajar todos los colaterales. Por ejemplo, tú quieres un póster para la obra de teatro, ok, pero también quiero difundir ese póster para redes, ¿no? Para tanto historias como una pequeña animación, como para Reels o TikTok. Entonces, a través de esa pieza final, ya se comienzan a trabajar todos ese mundo de elementos colaterales que varían de ahí para poder generar como otros elementos publicitarios. Y pues bueno, ya todo esto se alinea conforme un calendario que previamente pautas con tu cliente, de que estas fechas voy a entregarte esto, estas fechas se van a entregar tanto, para poder así terminar como el proyecto. Para esto es importante como que también dentro del calendario de trabajo que tú fijes fechas de pago. Eso es muy importante para que se vaya como reflejado mientras tú vas avanzando y que no sea tan pesado ni para el cliente ni como para ti, para que al final no estés correteando, ¿no? Entonces pues eso es como el proceso en general. Y al final, cuando ya tienes todos tus artes aprobados, a mí me gusta meterlo todo en unas carpetas en la nube, ya sea en Drive o... ¿cuál es la otra? Bueno, lo trabajas en la nube, le envías la carpeta con una duración como estimada para que ellos descarguen sus archivos, porque luego también eso es como algo que uno como diseñador tiene que ir costeando, y pues luego tener tantas carpetas a todos los clientes pues no es rentable, ¿no? Entonces pues les haces llegar vía digital sus archivos y todo esto. ¿De qué depende el costo del diseño? Hay muchísimos factores. Teóricamente uno pues hace su tabla de costos bajo pues qué elementos conllevan hacerlo, ¿no? Por ejemplo, si va a ser un diseño que va a vivir en el mundo digital, pues uno tiene que contemplar sus herramientas de trabajo
que va pues de jefes de luz, internet, tu equipo per se como tal, ¿no? Si vas a trabajar en una computadora, vas a utilizar una tableta gráfica, vas a utilizar, por ejemplo, en el caso de fotografías, que tengas que sacar contenido original, que es lo más óptimo de tu marca, pues el tiempo de esa sesión fotográfica, el tiempo de edición, tu equipo, que pues aparte de la cámara, pues son lentes, son memorias, que eso también es muy importante, y cargadores, todo esto, ¿no? Es como un porcentaje que uno tiene que sacar, porque cada cierto tiempo tienes que ir actualizando esos equipos, ¿no? Entonces también como que ese pequeño porcentaje va dentro de tus costos de diseño. También es muy importante la parte de licencias de software y de licencias de bancos de recursos, porque no siempre utilizas contenido original, porque pues eso sería muy difícil. Entonces tienes que checar eso. En el caso de que hagas un logotipo, un branding, todas las licencias para que puedan hacer uso comercial de las tipografías, tengan pues tema con eso. Tiene que ver la complejidad del diseño y en qué ambiente va a vivir ese diseño, ¿no? Porque no es lo mismo diseñar para redes sociales, que son tanto más efímero, como para algo ya comercial, publicitario, que vas a ver envuelto en vallas publicitarias, escaparates, revistas, porque eso ya como que conlleva muchísimos más lineamientos y pautas que no dependen directamente de ti. Entonces eso como que complica un poco el trabajo y tiene otro costo, ¿no? También tiene que ver tú cuánto valoras tu trabajo y cuánto es lo que tú necesitas en general para vivir cómodamente y cuánto quieres que sea tus ganancias, ¿no? Entonces a partir de eso como que tú haces tu relación de costos. Y también depende mucho el tipo de cliente, porque no le vas a cobrar lo mismo como un pequeño emprendedor que a una marca ya muchísimo más consolidada, ¿no? Entonces como que sí hay bastantes variables que tienes que considerar a la hora de presupuestar un trabajo de diseño. ¿Debe pagársele una cantidad por derechos de autor? Yo considero que eso ya está implícito en el pago de tus servicios. O sea, al final de cuentas están pagando por tu creatividad, por lo que hay en tu mente y lo que puedas plasmar. Entonces yo considero que eso es lo que tú consideras aparte de tus costos, ¿no? Como lo que tú necesitas para vivir, y consideras luego otro rango más para poder, o sea, conseguir tus ganancias, ¿no? Como que ahí entran esa parte de como de honorarios, por así llamarlo, ¿no? Pero los derechos de autor se manejan de una forma interesante, porque depende mucho del uso que van a tener, ¿no? Tus diseños. Por ejemplo, en el tema de redes sociales, que es lo que más se consume, pues no tiene como caso. Pero por ejemplo, en el caso de que vayas a hacer un diseño de empaque, pues ahí sí se tiene que ver, porque la marca, al final de cuentas, la marca para la que esté trabajando necesita registrar eso ante el INPI para poder proteger su marca, ¿no? Entonces ahí sí tendrías que como que checar cómo vas a manejar eso con tu cliente, ¿no? Pero generalmente uno en esos casos pues sí cobras como cierto porcentaje y haces como entrega de la documentación que tu cliente tendría que entregar ante el INPI para poder decir que esos diseños le pertenecen. Pero pues no es como algo tan exorbitante. ¿Qué especificaciones deben señalarse principalmente en el contrato para el uso de dicha imagen? Pues mira, básicamente en tu contrato tienes que tener como las obligaciones que tienen ambas partes, ¿no? Y la forma en la que se va a trabajar. También tienes que poner bien en claro cuáles son los entregables, tiempos de entrega, tiempos de pago, para que no haya problema. Y pues sí, poner como que bien claras para qué pueden hacer uso cada cosa, ¿no? Por ejemplo, te contaré, ¿no? De que hace poco hice el diseño de unos murales para un estudio de danza. Entonces, básicamente en el contrato estaba estipulado que solamente esos diseños gráficos, con ese diseño de mural, podía ser utilizado como forma de mural una vez que ya se haya como que liquidado tal pago y estaban estipulados, ¿no? Como ciertas cosas, sino si llegaban a ser utilizados de otra manera, pues ya estaban como irrumpiendo el contrato, ¿no? Porque pues estaban diseñados en específico para que fuese una pieza representativa en la parte de interiorismo.
¿no? Y no como si lo pudieran poner en un flyer o eso. Y no es porque uno sea payaso o algo así, sino porque está pensado para que exista en ese espacio y tiene con cierta como intencionalidad de comunicación, ¿no? Pero no como que representaría un tema tan legal, a menos que no se te hayan pagado tus honorarios, ahí sí se como que irrumpiría. También tiene que ver mucho esta parte, la parte de tus licencias. Por ejemplo, si tú compraste una licencia de tipográfica de uso personal, no lo puedes utilizar de forma comercial. Entonces sí tienes como que estipular en tu contrato bien de qué bien van cada una de tus licencias para que tampoco tu cliente vaya a tener un tema legal, ¿no? Pero en general no es tan complicado, pero sí tienes como que estipular ciertas cosas, ¿no? Para que pues no haya malos entendidos. Y al final de cuentas, cuando tú entregas un contrato, pues lejos de que le entregues un documento a tu cliente para que lo lea, lo firma y ya, pues sí es importante como que sentarse y platicar y hablar de cada uno de esos puntos para que estén todos bien enterados y justo te digo, evitar conflictos y malos entendidos. Pues bueno, espero te haya ayudado y que no te haya hecho más bolas.